Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Kinesionoticias. En esta oportunidad estamos con la kinesióloga Paula Weimer, quien viene a visitarnos y vamos a hablar de dos temas sumamente interesantes, que es la rehabilitación traumatológica y Pilates, una de las actividades que muchas veces colaboran en la rehabilitación. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Sole? Muy bien. Bueno, en todo esto, dos temas que se unen, que por un lado es la rehabilitación en caso de ciertos problemas, ¿como cuáles? Por un lado, deberíamos separar un poco la parte de la rehabilitación y la parte de Pilates, sobre todo si estamos hablando de procesos agudos. Una persona que está con un dolor agudo no debería de empezar con una clase de Pilates. Entonces, por ahí, en un primer momento, lo ideal es separar estas dos cosas. Que la persona inicie a hacer un tratamiento traumatológico y luego que inicie con las clases de Pilates. Todo esto también bajo indicación médica sería lo ideal y bajo la indicación del kinesiólogo cuando lo considere adecuado. ¿Cuáles son las principales consultas que llegan allí al consultorio ante ciertos problemas? ¿Siempre es ante un problema o a veces es...? La mayoría de las veces sí. Lo principal que llega son problemas que tienen algunas patologías. Hay personas que no tienen ninguna patología y llegan para hacer una actividad física y sentirse bien y conseguir bienestar y poder trabajar sin dolores, sin problemas. Y por otro lado están las personas que sí vienen con por ahí síntomas de dolor, ya vienen quizás con un diagnóstico como una cervicalgia, una cervicobraquialgia, lumbalgias, es lo más común. Y por ahí en nuestro consultorio, que nos dedicamos a hacer la parte de Pilates también, en la parte traumatológica, nos llega mucho este tipo de casos, pero justamente porque tenemos Pilates. Entonces las personas muchas veces vienen buscando Pilates para mejorar estos síntomas. Es por eso que nosotros les indicamos, si están con esta cuestión aguda que te comentaba antes, primero la rehabilitación y después, cuando sea considerado posible, la parte de Pilates. Muchas personas, por mala información, quizás mezclan Sí. que el Pilates es lo que va a rehabilitar Sí. aquel problema. Sí, un poco eso a veces nos genera algo de problema porque la gente viene buscando Pilates para rehabilitarse. No es que no se puede, porque Pilates o la máquina, que es el Reformer, puede ser una herramienta para rehabilitar, pero si la persona viene buscando una clase de Pilates, bueno, ahí ya es o una clase de Pilates o la rehabilitación. No podemos hacer rehabilitación en un grupo de personas. Nosotros trabajamos con 3 máquinas, si bien es personalizado y yo sé si vos tenés un dolor en la zona, no sé, de trapecios, si bien yo sé todo eso y estoy al tanto, o que sos propensa a tener dolores lumbares, yo estoy al tanto de eso, pero no estás con sintomatología en ese momento. Entonces, bueno, por ahí la gente lo toma como lo hago para sentirme bien y no sé si tanto porque me gusta, pero me siento tan bien que sigo. Respecto a cuando llegan con esta consulta para hacer Pilates y ustedes detectan que hay un problema que es preferible atenderlo antes, ¿con qué otras herramientas de rehabilitación cuentan? Nosotros somos varios los que trabajamos y los que hacemos Pilates. Tenemos toda la parte de kinesiología y fisioterapia, que son agentes físicos y demás, toda la parte de kinesiología, de movimiento. Tenemos osteopatía también en el consultorio, que eso no lo hago yo. Reprogramación postural también, que es otra terapia que hacemos en el consultorio. Y bueno, ahí vamos viendo también qué es lo que necesita el paciente, porque hasta nos ha llegado un paciente con sintomatología neurológica buscando Pilates. Entonces, uno ahí también tenemos la parte de rehabilitación neurológica en el centro. Entonces, uno ahí también decide a dónde va esa persona. Respecto al Pilates, que ha generado en los últimos tiempos realmente un boom, porque muchísimas personas hacen y si no muchas quieren hacer. ¿Ante qué problemática no se puede hacer o es preferible no? Pilates en un momento parecía como que era una actividad para gente grande y para mujeres. Y con problemas. Y con problemas, porque era una actividad lenta
y que parecía muy fácil y bueno, después la gente se empezó a dar cuenta y probando que no era tan así. Nosotros tenemos un rango de edades muy amplio, desde, no sé, tenemos un chico de 15 años hasta personas de, no sé, 77 años más o menos. El rango es muy amplio de edades y a las personas que va dirigida, pero porque es una actividad que se puede siempre adaptar a la persona. No es que la persona se adapta a esta actividad, sino que siempre uno va adaptando. Y por ahí esto también tiene mucho que ver con la profesión que tenemos. Nosotros siempre, hablo por mí y por quizás todos mis colegas que tienen un centro de pilates, uno siempre tiene ahí la kinesiología en el medio. Uno no puede separar la kinesiología para hacer la parte de pilates que requiere un instructorado y demás. Uno primero es kinesiólogo y después hace la parte de pilates. Lo que también hace que exista una responsabilidad a la hora de llevar a cabo esa disciplina, que no es tan sencilla, no es una actividad deportiva más. Sí, ni hablar. La verdad que se trabaja con mucha responsabilidad y bueno, siempre atentos a lo que te dice el paciente o la persona o el alumno. A veces son pacientes, a veces son alumnos. Y en ese sentido, ¿qué es preferible? ¿Son clases donde se trabaja con muchas personas? ¿Ustedes arman los grupos en base a que algunos son para rehabilitación y otros son quizás para hacer algo, como decías, para el bienestar? Claro, eso por lo menos en nuestro centro nos manejamos así, y las personas que buscan pilates para hacer una actividad física, sí, tienen clases, digamos, como grupo de alumnos. Ya las personas que tienen alguna patología y requiere de que uno esté encima de ellos permanentemente y adaptando muchas cosas, bueno, eso sí, ya se toma como paciente esa persona, pero por supuesto que es una clase individual. ¿Se puede complementar al pilates ya cuando estás en etapa de rehabilitación con alguna otra técnica? Sí, nosotros, si hay una persona, supongamos que está rehabilitándose y yo le digo, bueno, podés hacer pilates, donde quiera, por supuesto, eso siempre es a libre elección de la persona y del paciente. Podés hacer pilates, si me dice, no, bueno, yo ya probé, no me gusta, no tengo una buena experiencia, la vez que lo hice me generó dolor. Bueno, hay otras cosas que uno puede hacer, que también lo puede hacer paralelo si toma clase de pilates también, que puede ser yoga, puede ser stretching, puede ser RPG. Todas estas cuestiones como RPG, por ejemplo, ya son más buscando un resultado en un tratamiento, digamos. Ya hablando más de cuestiones posturales también, porque hay personas que, como vos decías antes, vienen un poquito equivocadas buscando pilates y quizás vienen buscando un tratamiento o buscando un cambio postural importante. Entonces, con pilates no vamos a lograr cambios que sí vamos a lograr con RPG. Entonces, en ese momento es cuando nosotros derivamos a los colegas que se dedican a realizar esa terapia. ¿Cuáles son los principales beneficios del pilates? Y los beneficios son muchos, desde la sociabilización que se genera con el resto de la gente, esperando en la sala de espera con el kinesiólogo, desde eso hasta cuestiones un poco más específicas como generar amplitud articular, fuerza muscular, sin generar hipertrofia, ¿no? Sin generar volumen, porque la carga es bastante baja, si se puede decir. Entonces, generamos aumento de la amplitud articular, flexibilidad, fuerza muscular, concentración. Algo que es muy importante que nosotros insistimos bastante es con esto de la percepción del propio cuerpo y de conocer que tengo tal movimiento que no conocía o tal músculo que ni sabía que existía en mi cuerpo, y generar eso también, sobre todo porque la sociedad y la población tiene una carencia importante de lo que es movimiento. Hoy en día llevamos una vida muy, muy sedentaria. Mucha tecnología. Mucha tecnología, la vida es una rutina, y también generamos rutina para hacer una actividad física, hasta eso. Entonces, lo que antes era permanentemente movimiento, hoy lo tenemos que buscar en un tiempo libre quizás de 1 hora.
Entonces yo siempre digo que Pilates tiene beneficios importantes para el tiempo que uno le dedica a la actividad, porque en general las personas toman 2 clases por semana que son de 1 hora más o menos. Y la verdad que para el tiempo que uno le dedica, los resultados son importantes. También depende de cada persona y de la necesidad de movimiento que tenga, los resultados que va a obtener en determinado tiempo, o sea, puede ser mayor o menor tiempo según la necesidad, sobre todo que tengan de movimiento. ¿Cómo se corrige cuando alguien va al consultorio y una de las lesiones o de los problemas que le aquejan ese dolor tienen que ver con las posturas? El Pilates ya dijimos que no sirve para eso. Sí, no es que no sirve, o sea, sí nosotros podemos mejorar una postura con Pilates, tiene que pasar mucho tiempo para que uno obtenga ese tipo de resultados, pero ya cuando son cuestiones posturales más complejas, es muy complejo el tema de postura. Se deriva a otro profesional. Bueno, nosotros ahí en el centro también tenemos un profesional que hace ese tipo de terapias, es algo bien específico, pero bueno, puede ser paralelo a, como te decía antes, a RPG, a reprogramación postural. Lo podemos hacer paralelo a Pilates y por supuesto que va a sumar muchísimo para ese tratamiento. Tenemos muy contracturados, muy contraídos los músculos cuando llegan así con la necesidad de hacer Pilates, y tiene mucho que ver con el estiramiento también el Pilates. Sí, tiene mucho que ver con eso, pero sí, las personas en general vienen y te dicen, no, estoy muy contracturada, pero a veces quizás no es una contractura y quizás es eso, es la falta de movimiento, es estar sentado tanto tiempo en una computadora o con los chicos UPA o lo que sea, pero a veces es simplemente eso. La verdad que es eso. Uno en primer momento cuando iba a Pilates lo vinculaba directamente con aquellas pelotas enormes que se utilizan y con la máquina con mucho resorte. ¿Cuánto colaboran estos dos elementos en las actividades que ustedes llevan a cabo o en esa rutina que programan? Bueno. ¿O ya no se usan tanto? No, sí. La máquina, tenemos 2 tipos de Pilates, que uno es Pilates Reformer, que es el que utiliza la máquina, y otro Pilates, que es el Pilates Mat. No es que están separados, pero digamos lo podemos separar porque uno utiliza la máquina y el otro no. ¿Sí? En una clase con de Pilates Reformer podemos meter algo de Pilates Mat, ¿sí? Porque eso se realiza en una colchoneta. Entonces por ahí hacemos, 40 minutos en la máquina y después metemos un par de ejercicios en el suelo, con la pelota también, ¿sí? O arriba de la máquina con la pelota. La máquina es fundamental para el trabajo, digamos, en Pilates. Nosotros tenemos máquinas, hay algunos que no tienen máquina y trabajan solamente con las colchonetas. El tema del Reformer es importante porque genera una asistencia, por así decirlo, a algunos movimientos. ¿Sí? Lo contamos después de la pausa, ¿te parece? Porque Dale. hay mucho más para contar y además porque seguramente quienes están del otro lado están allí muy interesados en conocer más sobre todo esto. Ya volvemos. Volvimos aquí al piso con Paula Weimer, con la que estamos conversando sobre, por un lado, la rehabilitación traumatológica y por el otro, sobre Pilates, 2 cosas que no van de la misma mano, pero que en un momento se cruzan y se conectan. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Bueno, volvemos sobre el tema de Pilates y las edades. En cada edad, digamos, obviamente imagino que se aplica de diferente manera, ¿o cómo se hace?
Sí, más que nada los cuidados que uno tiene son diferentes en una persona por ahí un poquito más añosa que en una persona que no lo es. Como decías antes, muchos creíamos en su momento que solamente era para personas más grandes. Sí, la gente lo asociaba mucho a eso. O si el médico te decía anda a Pilates, no, que voy a ir a Pilates, como que era algo muy fácil y muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. Pero realmente la gente que empieza, ve resultados y puede mantenerse saludablemente, no deja. Nosotros hace 4 años que tenemos el centro y hay personas que hace 4 años que van ahí, pero antes iban a otro lado o ya habían empezado, digamos. O sea, hay personas que hace 8 años que hacen pilates y siguen. Y hablamos fuera del aire, cuando estábamos ahora en la pausa, les cuento también sobre deportistas que necesitan mayor elongación y uno de los consejos es el pilates. Sí, a veces al deportista le gusta mucho la práctica, digamos. Si es un futbolista, bueno, jugar el partido. Si es alguien que corre, bueno, hacer sus mediciones en tiempo y en distancia. Hoy que está tan de moda la bici. Claro, la bici también. Bueno, lo que me interesa es andar en la bici. Entonces, la entrada en calor a veces se deja un poquito de lado, pero más se deja de lado la parte de flexibilidad. Y eso puede traer problemas en los deportistas, o sea, con otras cosas, ¿no? También no es solo la flexibilidad lo que les puede traer, la falta de flexibilidad lo que puede traer problemas. Pero mucho mejor si una persona que hace un deporte al finalizar su actividad hace algunos estiramientos y se dedica específicamente a eso y también toma alguna clase de alguna de estas actividades que generan un poco más de flexibilidad, como pilates, como yoga, tela. Hay un montón de actividades hoy en día que nos generan un aumento de la flexibilidad o por lo menos mantener la flexibilidad que tenemos. ¿Para las embarazadas es aconsejable el pilates? Ese es un tema que nosotros somos muy cuidadosos con eso. Para pilates en embarazadas hay que tener una formación específica. La embarazada tiene que tener un muy buen conocimiento de su cuerpo porque hay cosas que ellas no pueden hacer y hay cosas que sí pueden hacer. Los ejercicios se reducen, la batería de ejercicios se reduce bastante cuando una de nuestras alumnas nos dice que está embarazada. Y en ese momento que nos dice que está embarazada, no solo que cambiamos los ejercicios, sino que buscamos de separarla de esa clase donde hay otras personas y ponerla en una clase donde haya otras embarazadas, y si no, sola. Pero siempre tratamos que la embarazada trabaje sola porque hay que tener determinadas cuestiones en cuenta, cuidados, que para nosotros son importantes. Además de tener, por supuesto, una autorización del médico que puede realizar la actividad. Pero lo que te decía antes, hay que tener una formación específica para dar clases de pilates para embarazada. Nosotros de los 5 que damos pilates, una sola tiene la formación en embarazadas y solamente ella es la que da las clases para embarazadas. De todos modos, hay otras actividades que las embarazadas pueden hacer en esta etapa, ¿sí? Cuando fuimos a la pausa cortamos y hablamos de 2 modos o 2 tipos de pilates. Uh-huh. ¿Y cuáles son los beneficios de uno y cuáles son los beneficios de otro? ¿Te referís a pilates mat y reformer? Exacto. En realidad los dos buscan siempre los mismos beneficios, lo que te decía antes, amplitud articular, flexibilidad, control corporal, control postural, la percepción del esquema corporal, conocernos a nosotros mismos y tratar de unir la mente y el cuerpo y hacer consciente un ejercicio que quizás en otro momento se ha hecho como nada más repeticiones y bueno, no estoy pensando en lo que estoy haciendo, entonces siempre tratamos de unir estas dos cosas que es el cuerpo y la mente. Por lo tanto, los dos pilates buscan eso. El tema es que por ahí el pilates mat, que es el de la colchoneta, no tiene la asistencia que yo te decía antes, porque el reformer lo que hace un poco en algunos ejercicios es asistirnos. Por el sistema de poleas que tiene, por los resortes, por el tipo de contracción. Ayudan a aquello que no. Claro, entonces quizás yo empujo desde la barra con los pies y ahí yo estoy
haciendo el esfuerzo, pero cuando el carro vuelve, ahí me está ayudando la máquina, digamos, a volver y yo tengo que frenar ese movimiento. Entonces, en un momento del movimiento la máquina me resiste y en otro momento me asiste. Entonces, bueno, esa es la diferencia por ahí entre Pilates Mat y Reformer, que con el Reformer yo tengo una asistencia y con el Pilates Mat no. Por lo tanto, con el Pilates Mat requiere de un poco más de control, ¿sí? De control corporal o bien alguna otra asistencia. Si no tengo la máquina, lo hago con alguna asistencia, como puede ser una pelota, puede ser un rolo, puede ser un taco de madera. Algo tengo que tener porque requiere de más control que el Pilates del Reformer. Y pasa que muchas veces cuando llegan con un problema ya al consultorio, con algún problema traumático, digo, que tienen que trabajarlo para después hacer Pilates, después cuando hacen el Pilates que ya lograron esa rehabilitación, notan que estaba ese músculo. Claro, sí. Además es como gratificante y es un paso importante que dan, porque es salir de la rehabilitación, algo que quizás lo hacían por realmente obligación, porque tengo que volver a trabajar o porque dependo de personas que me lleven al trabajo o me lleven a rehabilitación, y empezar a hacer una actividad que hacen todos y que la hacen las personas que están sanas, es un paso importante ese también. ¿Quién son las que estamos más duras, las mujeres o los hombres? Duras en cuanto no por tener tonificación, sino al contrario, por tener más entumecidos los músculos, tener menos movilidad. Y en general los hombres. Sí, pero también los hombres son los que hacen actividades un poco más, por ejemplo, fútbol. O sea, son actividades fuertes que quizás encima la hacen una vez a la semana, entonces a veces no dan más. Y siguen jugando al fútbol y siguen sin hacer una actividad que les genere flexibilidad. Entonces, por ahí, sí, los hombres son los que menos flexibilidad tienen por supuesto más fuerza, pero sí, son los que necesitan más trabajo de la flexibilidad. De todos modos, en estos 4 años hemos aumentado el número de hombres, no sé. Eso te iba a preguntar, ¿hay muchos hombres que hacen Pilates? Sí. Porque también en algún momento lo relacionamos solamente con mujeres. Sí, quizás un 30% de los alumnos que tenemos son hombres. Te tiro así al azar, pero son muchos. Son muchos. ¿Cuáles son las principales lesiones que requieren de la rehabilitación? La otra parte que no es la tan positiva en esto de aprender a disfrutar de lo que hacemos con el Pilates cuando consultan por rehabilitación traumatológica. En general hay muchas lesiones y patologías de columna, eso sí, rodillas, gente joven con muchos dolores en rodillas, en zona lumbar, eso sí, se está viendo mucho. Y bueno, requiere sí o sí de rehabilitación en la mayoría de los casos, la mayoría, y sobre todo, como te decía, si están en un proceso agudo. Ni hablar si es un posquirúrgico de rodilla, de cadera, de tobillo, por una fractura, lo que sea, también requiere de la rehabilitación, y también podemos utilizar la máquina de Pilates como una herramienta para la rehabilitación. A ver, es una herramienta más porque genera buenas condiciones para el músculo, para el movimiento, para la articulación. Entonces, se utiliza como eso, como una herramienta más al tratamiento. Y en ese sentido, ¿por qué tantas lesiones notan que hay? Porque en algún momento cuando hablamos con otros kinesiólogos, decían porque muchas veces no tomamos las precauciones, tenemos vidas sedentarias y hacemos actividades a full. Lo que te decía antes. El fútbol. El fútbol 5. Sí, se lesionan bastante por eso, porque por ahí uno no tiene demasiado tiempo para hacer una actividad física. Seguramente el trabajo que realizan es un trabajo sentado, entonces no tienen demasiado tiempo. Se van a hacer una actividad física y quizás están o 2 horas haciendo esa actividad física o con una intensidad importante. Entonces ahí empiezan a aparecer las lesiones. Queremos hacer en 1 hora o en 2 horas lo que no hicimos en toda la semana. Me incluyo también en eso porque nosotros, si bien estamos permanentemente en movimiento, los kinesiólogos, que a veces al momento de sentarnos a comer es el momento que nos sentamos. Pero también me incluyo porque sí, a mí también me cuesta hacer actividad física, pero para mí es el tema de la rutina diaria del trabajo, de ir, venir, llevar, traer.
Y el Pilates, volviendo un poquito a eso que decías de lograr unificar la persona, cuerpo, mente, estar concentrados, siempre, digamos, es durante 40 minutos, 1 hora, no es como otra actividad en el gimnasio que vas y haces hasta 1 hora y media lo que querés. Y hay momentos en la clase donde sí, es todo un poco más relajado y bueno, charlamos un ratito y después seguimos, pero deberían ser los momentos más pequeños, digamos, porque la actividad sí requiere de concentración, bueno, descansamos un ratito, seguimos, pero digamos, la actividad es una actividad que más o menos son 45 minutos o 50 minutos de actividad específica, con pausas de descanso, que pueden ser pausas más activas también, y después sí, la relajación o la entrada en calor al inicio y la relajación al final. Nosotros realizamos relajación, pero no todos los centros hacen la relajación después de la clase. Y ese es el momento más placentero. Ese es el momento en que yo a veces me enojo y digo, porque termina la clase y dicen, ay, ahora viene el mejor momento. Y son 5 minutos y yo pensé 45 minutos que hacer en la clase y esos 5 minutos en realidad eran los más importantes para ellos. Por esto de la rutina y no tener Claro. esos 5 minutos de descanso. Sí. Bueno, estuvo todo muy bien. Un tema sumamente interesante. Seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar porque es bueno estar informado. También a veces lo tomamos muy por arriba el Pilates como una actividad más y está bien esto de aclarar que tienen que ser profesionales aquellos que lo lleven a la práctica o profesores que conozcan específicamente de la disciplina porque es la mejor manera de que esta herramienta nos sirva y nos mejore la calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Estuvimos conversando con Paula Weimer. Volvemos en el próximo programa de Kinesio Noticias. Muchas gracias.